un poquito complejo, ¿sí? De hecho, este capítulo tiene diferentes puntos de vista de los tres enfoques que estamos viendo. Cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer, o si tienen aportes, también lo pueden hacer. La idea es que ustedes saben que los estudios me gusta que se aporte bastante. Si ustedes también tienen conocimiento sobre algunos temas, también lo pueden hacer, ¿listo? Si no tienen el micrófono, lo pueden hacer por el chat. Entonces vamos a iniciar hoy con Apocalipsis capítulo 6. Hace 8 días nos enfocamos en el 5 y finalizamos completamente el capítulo 5. Denme aquí un momentico. Hay alguien que quiere entrar y no puede entrar. Listo. Entonces vamos a iniciar con el capítulo 6. Dice, los sellos. Dice lo siguiente, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes como voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Aquí lo que estamos viendo es que todos estos sellos son juicios, como lo vimos hace 8 días, solamente nuestro Señor Jesús es la persona que puede, ninguna otra persona en el universo podía ni siquiera mirar estos juicios. Pero vemos que nuestro Señor Jesús es el que puede abrir el rollo y puede desatar estos juicios sobre la tierra. Aquí es importante que nos enfoquemos en los 3 puntos de vista que estamos viendo históricamente. Estos juicios, en un punto de vista del premilenialismo dispensacional, está hablando de algo futurista, ¿cierto? Del premilenialismo dispensacional, está hablando de algo futurista. Del posmilenialismo, está hablando también de algo futuro para la generación de ese tiempo, pero estos juicios eran para la Israel apóstata. Entonces el posmilenialista lo ve como algo para la Israel apóstata. El amilenialismo también entiende que los primeros sellos tienen que ver en diferentes momentos o que va a ser constante en diferentes momentos de la iglesia, no obstante va a tener su finalización grande también al final del tiempo donde nuestro Señor Jesús viene. Listo, entonces, este primer punto vemos que es el Cordero, todo es un lenguaje simbólico, dice que el Cordero, y ustedes sabemos que el Cordero habla de nuestro Señor Jesucristo, abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que ya lo hemos estudiado, que son los ángeles que están muy cercanos a Dios, ¿sí? Que constantemente están adorándonos a nuestro Padre, ¿cierto? Hablando pues a Dios, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco. Esta parte del caballo blanco sí que ha tenido debates a lo largo de la historia. Son más que todos los dispensacionalistas los que enseñan que la persona que está en el caballo blanco es el anticristo. No obstante, hay otra clase de dispensacionalistas que hablan que los caballos no tienen que ser personas, son fuerzas. Por tal motivo, no obstante, ahí está hablando desde una influencia que se va a mostrar como una paz venidera, pero va a ser una paz engañosa. Pero finalizan que algo tiene que ver con el anticristo. Los enfoques postmilenialista y amilenialista hablan más que todo que este caballo blanco, ya lo vamos a ver, hoy nos vamos a detener mucho más en estos versículos para verlo en los diferentes 3 posiciones, dicen que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya que siempre cuando la Biblia habla del blanco está hablando de pureza, cuando habla de corona está hablando de realeza y cuando habla de arco está hablando de poder. Y entonces se apunta que aquí, el que aparece aquí montado en el caballo blanco, no es ni el anticristo, sino que es nuestro Señor Jesucristo, porque dice, y el que montaba tenía un arco que habla de poder y le fue dada una corona que habla de los reinos, ¿cierto? Recordemos que en esa parte de Dios, hombre, nuestro Señor Jesucristo reina, se le fue dado reino de todo, se le dio control de todo lo que existe, de toda la creación, y salió venciendo y para vencer. Ya vamos a profundizar con respecto a esto. Entonces, hoy, a diferencia de otros días, sí vamos a enfocarnos exactamente en esas 3 posiciones y vamos a ir avanzando. Como lo hemos dicho muchas veces, MacArthur, que es un premilenialista dispensacional, recordemos que hay otro premilenialismo histórico, de este no estamos hablando, aquí solamente estamos hablando del premilenialismo dispensacional, estamos hablando de un postmilenialismo y también de un amilenialismo. Entonces, MacArthur lo ve de esta forma.
le fue dada al anticristo, quien a partir de entonces se convierte en rey elegido por los habitantes del mundo, sin importar lo que les cueste, y así podrá conquistar al mundo entero en un golpe político y militar, pero no sangriento. Entonces, MacArthur, desde la posición dispensacional que él tiene, él declara que esta persona que aparece en el caballo es el anticristo. De hecho, el dispensacionalismo siempre ha enseñado que el que entra en escena en esta parte de la tribulación es el anticristo. Recordemos que los dispensacionalistas siempre lo dividen en los últimos 7 años de la humanidad. Y entonces ellos colocan que el que entra en escena es el anticristo y que él entra como un hombre bueno, dándose a mostrar como un hombre que soluciona todo, que tiene la capacidad para organizar todo, pero casi después de los 3 años y medio, él se desenmascara y empieza a traer guerra y a perseguir a los judíos, exactamente, porque recordemos que el dispensacionalismo se enfoca mucho en los judíos. Entonces, la persecución es hacia el pueblo judío. Entonces, habla MacArthur, el que tiene la posición, y dice que es un rey elegido. Siempre los dispensacionalistas han hablado que es un gobernante que va a gobernar a los otros, el que va a tener el control, el que va a tener el dominio, y sin importar lo que le cueste, así podrá conquistar al mundo entero en un golpe político y militar, pero no sangriento. Ahora, eso es el enfoque que tiene MacArthur. Ahora miremos el enfoque que tiene Chilton, que es un postmilenialista muy reconocido. Y él dice acá lo siguiente: pero hay varios puntos acerca de este jinete que demuestran concluyentemente que no puede ser otro que el Señor Jesucristo. Primero, cabalga sobre un caballo blanco, como lo hace Jesús y como siempre se describe con respecto a los reyes. Segundo, lleva un arco, como hemos visto en pasajes de Habacuc, que forma la base para Apocalipsis 6, muestra al Señor como rey guerrero, porque recordemos que el enfoque es aplicar los juicios, ¿sí? Los postmilenialistas lo enfocan en juzgar a la Israel apóstata del siglo I, ¿sí? Entonces, es nuestro Señor Jesús, que aparece como guerrero con el fin de juzgar a la Israel apóstata del siglo I. Entonces dice que lleva un arco. Juan apela también aquí a Salmo 45, que hace referencia al arco como algo de poder. Una de las grandes profecías de la victoria de Cristo sobre sus enemigos, en la cual el salmista le llama gozosamente el salir él venciendo y a vencer. Entonces, Chilton, que es postmilenialista, lo que hace es ver estos dos versículos que se enfoca, que el que aparece en escena es nuestro Señor Jesús, que es el que trae los juicios sobre la humanidad, o más bien sobre la humanidad no, sino sobre la Israel apóstata. Y Hendrickson, aquí por lo general estamos viendo dos amilenialistas, uno es Hendrickson y el otro es Kistemaker. Hendrickson dice, ¿por qué este caballo que aparece aquí blanco y que el cual se monta es el Señor Jesús y no el anticristo, como muchos dispensacionalistas dicen? Es por lo siguiente: el contexto está a su favor, porque a Juan se le dice, no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido. O sea, recordemos que cuando nosotros estábamos leyendo el capítulo anterior, porque venimos a ir desarrollándolo para entender el contexto, sabemos que no se encontró a nadie en el universo que lograra abrir los sellos, pero aquí sabemos que el que lo logró abrir era el Cordero. Dice, punto 2, el simbolismo del color blanco en Apocalipsis se refiere a lo que es santo y puro. La corona nos refiere a Cristo, que lleva una corona de oro, y el verbo vencer con 12 secciones, siempre apunta a Cristo o a sus seguidores. Tercero, el paralelo del 19:11, de Apocalipsis 19:11, de Cristo que cabalga en un caballo blanco, resulta claro, de modo que las escrituras son su propio intérprete. Jamás en la escritura nos habla, aparte de que sea el anticristo, como lo interpretan los dispensacionalistas, que aparezca en otro lugar, aparte de la Biblia, hablando de que el anticristo tiene que tener referencia con algún caballo, ¿cierto? Siempre la Biblia es la que se interpreta a sí misma, y este es como el enfoque también con el que yo voy muy de acuerdo, y es porque también en otros lugares aparece que es Cristo el que está montado en el caballo blanco. Dice, en todo Apocalipsis, Juan va manifestando el plan de que Cristo es el único que ha vencido, está venciendo y vencerá, porque aparece en otros lugares de Apocalipsis que el que vence, está venciendo y vencerá es nuestro Señor Jesús. En los evangelios, Jesús enseña que Cristo y la espada se siguen una a la otra, lo cual se simboliza del jinete de caballo blanco al que se le da una espada. El 6 dice, un salmo mesiánico describe al Cristo como cabalgando hacia la victoria y con agudas flechas que atraviesan los corazones de sus enemigos.
Y en 7, el pasaje paralelo de los 4 caballos de Zacarías 1:8 insinúa que el jinete es el ángel del Señor. Recordemos que esta ilustración que estamos viendo en Apocalipsis 6 también va muy de acuerdo con Zacarías, que también habla de 4 jinetes. Aquí los juicios no solamente aparece aquí en Apocalipsis, también aparece en Zacarías. Y entonces Zacarías nos da a entender que el que monta el caballo blanco es el ángel del Señor. Recordemos que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, en la mayoría de las situaciones, era Cristo preencarnado. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aportes que quieran hacer sobre esos dos versículos? ¿Dudas? Pastor, Marito Juan. le voy a copiar lo que dice Carballosa, que no entiendo, a ver si de pronto el Pero yo pastor creo, me explica. pero qué bueno que tenga Carballosa. Yo creo que él es premilenialista clásico. Yo creo que él es premilenialista clásico. Igual se lo puede copiar, claro que sí, hermano, no hay problema. Y la idea es también que todo sirva para enriquecer este estudio. Este es un estudio donde estamos viendo las 3 posiciones más, digámoslo, más relevantes en este tiempo, ¿sí? Y es bueno que tengamos ese panorama. Como yo les he dicho, en algún momento lo tocaremos un domingo y lo predicaremos desde una posición fija. Dice, la postura más correcta es la que identifica al jinete de caballo blanco, un falso Cristo pseudo-mesías, ¿sí? Entonces, Carballosa va muy de acuerdo con MacArthur, con respecto de que tiene que ser un anticristo o un pseudo-mesías. Realmente ahí cuando dice un falso Cristo, un pseudo-mesías, porque está hablando del anticristo. Los hoyos de Apocalipsis 6 concuerdan con las penales de la fase inicial de la 70ª semana de Daniel, ¿sí? Porque él es primilenial. Pero entonces Carballosa no debe ser, él es más bien premilenialista dispensacional según B, porque todo el que menciona para interpretar Apocalipsis y se centra en las 7 semanas de Daniel, de esa forma es porque su posición es dispensacional por lo general. ¿Sí? Listo. 3 al 4. Bueno, terminamos ahí de leer lo que hermanito compartió también. Tal como se describe Mateo 24, 5 al 8, y que Cristo denominó como principio de dolor. Sí, no, es dispensacionalista, tiene un enfoque dispensacionalista. Apocalipsis 6, 3 al 4 dice: Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, cuando hablamos de color bermejo es como rojo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí cuando hablamos del caballo bermejo se refiere con la guerra, ¿sí? Habla de que vendría a quitar la paz y con el fin que se matasen unos a otros. Si lo miramos desde el punto de vista futurista, habla de las guerras que van a venir en el futuro, que van a centrarse en el Armagedón, según lo interpretan los premilenialistas. Si hablamos del postmilenialismo, estamos hablando de la invasión que traía Roma al pueblo de Israel y que también se desató en otras ciudades cercanas, y el cual fue un momento donde hasta ellos, cuando vivieron ese asedio dentro de Jerusalén, ellos se mataban los unos a los otros por causa de la comida. Cuando hablamos desde un enfoque también amilenial, vemos que a lo largo de la historia la humanidad ha vivido en guerras y en constante guerras, ¿cierto? Recordemos que el planeta Tierra nomás ha tenido 20 años de paz, constantemente se han visto guerras y bastantes guerras, ¿sí? Nosotros en ese momento vemos guerras locales, pero también hemos visto ciertas guerras mundiales. Probablemente muchas personas cuando vieron la guerra mundial la apuntaron que ya era el final de los tiempos, porque siempre cuando sucede un evento grande aparecen los especuladores. Entonces yo me imagino que cuando sucedió la Primera o la Segunda Guerra Mundial, también aparecieron especuladores escatológicos creyendo que ya era el final de los tiempos. Pero no, se salió de una segunda, quién sabe si habrá una tercera. Porque ya para ver una tercera sería una destrucción grave, porque ya hay armas demasiado potentes. Me parece que era Vladimir Putin que una vez le preguntaron sobre las guerras y él dijo, si viene una tercera guerra, quizás no habrá una cuarta, porque la destrucción sería terrible. Mientras que la primera y la segunda guerra, pues todavía se tenían armamentos que eran destructivos, pero no tan fuertes como los que se tienen ahora con armas nucleares. ¿Sí? Bueno, entonces dice, miremos el enfoque.
MacArthur dice con respecto a este caballo rojo, Bermejo, su apariencia evoca el color de la sangre y representa el holocausto de la guerra. La humanidad ha sido una humanidad de guerras, tanto de guerras locales y guerras mundiales. Dice, Dios concederá a este caballo y a su jinete poder para desatar guerras a escala mundial. Por horrible que sea, este juicio apenas será principio de dolores o el derramamiento de la ira de Dios. Dice que se matasen unos a otros, los homicidios se volverán algo común y corriente. No es la grande y ancha, sino la más corta que puede maniobrarse con más facilidad, hablando de la espada, no de la espada de guerra, sino de la espada de asalto, la corta, que los asesinos utilizaban con frecuencia, así como los soldados al calor de la batalla representan un aumento desproporcionado en las muertes violentas, las masacres y las revueltas. Quiere decir que el enfoque de MacArthur es guerras futuras, que se desencadenarían guerras futuras, pero igual si en algún momento llegara una guerra, puede en algún momento, ¿cierto? Que Dios nos proteja porque sería una guerra bastante fuerte. No sabemos en qué va a terminar todo, pero sí sabemos es que no es la primera vez que se ha visto guerra, ya hemos pasado por 2 guerras mundiales, no sabemos si Dios va a permitir una tercera. Ya vamos a estudiar eso igual que a medida que vayamos avanzando con el tema del Armagedón. Chilton habla lo siguiente con respecto a este caballo bermejo. Él dice que todo esto ya se cumplió. Todo esto se cumplió abundantemente en Israel y las naciones circunvecinas durante los últimos días, cuando la tierra se llenó de asesinos, revolucionarios y terroristas de toda playa, cuando cada ciudad se dividió en 2 ejércitos acampando del uno al otro, hablando de Jerusalén, y la preservación de un partido significaba la destrucción del otro. Así que el día se iba a derramar sangre y la noche se pasaba lleno de temor. Era común ver ciudades llenas de cadáveres todavía sin sepultar y los cuerpos de ancianos mezclados con los bebés, todos muertos. Cuando uno mira al historiador Josefo, realmente eso fue algo que sucedió en Jerusalén, porque Jerusalén se cerró por completo. Las personas que obligaron a muchos a quedarse, casi que los obligaban en espada, se dividió los bandos dentro de Jerusalén y se mataban los unos también a los otros. Entonces, los postmilenialistas ven que eso sucedió y que sucedió en Jerusalén, hasta el punto también que las ciudades de alrededor, y se mataban los unos a los otros porque esa generación en el tiempo de los apóstoles era una generación muy perversa que querían buscar sus ideales políticos a la fuerza. De hecho, las personas que cerraron Jerusalén y se atrincheraron en Jerusalén eran personas que tenían ideales políticos que se querían desligar del Imperio Romano, y ellos creían, y ahí es donde ellos empezaron a tener como un entendimiento mesiánico, que Dios le había permitido hacer eso y que ellos estaban esperando que en algún momento apareciera el Mesías a salvarlos y a colocar orden en todo, y nunca pasó, porque el Mesías ya había venido, pero no creyeron en él. Y lo que estaba pasando era un juicio sobre ellos en el año 70, ¿sí? O antes, eso era unos años antes. Ahora, eso es lo que el enfoque de Chilton. El enfoque de Kistemaker dice, el jinete en este caballo rojo personifica el mal que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. Ese mal que se opone a Dios se ha visto en todas las edades, ¿sí? Que se va a ir intensificando cada vez más, ¿sí? Dice, donde quiera que entre este mal, desaparece la paz. La oposición a la predicación y enseñanza del evangelio con frecuencia conduce a graves conflictos, incluso en la propia familia. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia, pero el mal por sí mismo no tiene autoridad propia, porque es Dios quien le concede al mal autoridad para quitar la paz. Dios es quien controla y fija los límites. En sus manos permanece el control de los asuntos humanos, y aquí también nos está hablando de un poder que lo que hace es quitar la paz, y también que hace que la predicación del evangelio no avance. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿Preguntas o aportes con respecto a esto? ¿Que quieran decir? ¿Alguna duda de estos versículos del caballo bermejo que acabamos de leer? ¿O quieran decir algo o aportar algo? Listo. Entonces vamos a continuar con el otro sello. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y miré.
y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí, este caballo negro, siempre relacionan el caballo negro con el caballo rojo, porque el caballo negro es la consecuencia de las guerras, ¿sí? Y también de las catástrofes, y es que viene un hambre grande alrededor del mundo, o ya vamos a mirar las diferentes posiciones, y aquí está hablando de hambre, ¿sí? Cuando se habla esta parte del versículo 5, que habla que como una balanza, recordemos que la balanza siempre es utilizada como para las medidas, lo que está dando aquí es que lo que las personas consigan diariamente no le va a servir para sostener toda una familia, sino solamente para sostener una sola persona, mejor dicho. Lo que quiere dar a entender el versículo 6 es que las personas trabajarán y no les alcanzará para sostener sus hogares. Muchos dirán, eso ya lo estamos viviendo. Sí, cierto. En muchos momentos también de la historia se ha vivido momentos grandes, o sea, momentos graves, donde hay mucha hambre, donde también por medio de las guerras interiores que se viven en diferentes lugares, también pasan momentos de grande hambruna en diferentes lugares. Listo, avancemos acá. ¿Cómo lo ve MacArthur? Caballo negro, dice, el color negro representa el hambre, la guerra a escala global, ¿cierto? Enfoquémonos que ellos lo enfocan hacia el futuro, después de una guerra fuerte, probablemente los dispensacionalistas hablan de una tercera guerra mundial, por ejemplo, Aldusin, que también es dispensacionalista, él mantiene hablando que la guerra, que se aproxima una guerra, que va a haber una guerra, que va a ser liderada por el anticristo y que va a haber una coalición y después otra coalición que se va a enfrentar al anticristo, bueno, en fin. Hablan de esa forma como ellos consideran que va a ser esta batalla final. Como yo les digo, probablemente muchas personas creyeron que la batalla final era la Primera Guerra Mundial, probablemente también muchos creyeron que la batalla final era la Segunda Guerra Mundial, probablemente, no sabemos si se va a desatar otra guerra y para nuestro parecer va a ser la última, pero yo quiero es que nos centremos es que siempre en cada generación muchas personas han pensado que es su generación la venida del Señor Jesús. Por eso tenemos que ser serios a leer la palabra y no dejarnos llevar por la especulación. Porque si nosotros nos colocamos en el papel de una persona en medio de la Segunda Guerra Mundial donde había caos, si estamos en Europa donde había destrucción, ellos pensarían, esto ya es el fin, y no era el fin. No sabemos si en algún momento va a aparecer una tercera guerra mundial y sea el momento del fin. Entonces, ahí es donde hay que analizar muchas cosas, y yo hablo de esto con el fin también de que no nos volvamos como especuladores, sino que nos centremos en lo que vive cada generación. Cada generación ha pensado que es la generación de la venida del Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos que pensar en dejar cosas para las generaciones que nosotros dejemos. Eran los puritanos y los reformadores que por eso ellos construían iglesias, universidades, colegios, porque ellos pensaban en la siguiente generación. Esa es la actitud que debemos tener nosotros. Ahí nosotros creemos que esta ya es la generación donde nuestro Señor Jesús va a venir, y entonces no pensamos en las otras generaciones, ni construir cosas, ni dejar cosas para las otras generaciones. Entonces hay que tener cuidado con esa actitud también. Dice, una balanza, este era un instrumento de escasez, ¿cierto? Dice, una interpretación contextual indica que ciertos víveres básicos como el aceite que se usaba en la preparación de pan y el vino, que se consideraban indispensables para cocinar y para purificar el agua, de repente se convertirán en artículos de lujo que deben protegerse con recelo. O sea, algo normal como el pan y el vino, que todos lo pueden comprar, en algún momento serían estos pan y vino, hablando pues como lo ve MacArthur, elementos indispensables. Si nosotros con solamente ver esto de esta pandemia que vivimos, en algún momento las personas que llegan a los supermercados ya no había ni huevos, no había ni azúcar, no había ni sal, y eso fue algo como más o menos, imaginen una guerra, las personas lo que hacen es llenarse de elementos para estar en las casas, ¿cierto? Entonces, probablemente después de guerras, lo que viene es una situación donde hay ciertos elementos que son preciados.
Y ya vimos que un elemento preciado en este tiempo es el papel higiénico. Porque obviamente piensa, ¿cierto? Pero es gracioso, pero una realidad. Todos piensan en eso. Juan Goyeneche, hermanito, dice, William Berkeley dice, hace la siguiente observación. Nos ayudará para entender la idea tras este pasaje si recordamos que Juan no está relatando el fin de las cosas, sino las señales de acontecimientos que proceden el fin. De modo que aquí el caballo negro y su jinete representan el hambre, una hambre muy severa que causa grandes estragos, pero no es lo bastante desesperada para matar. Hay trigo, pero a un precio prohibitivo, y el aceite y el vino no son afectados. Ajá. Ahora, miremos lo que dice Chilton con respecto a esto. Josefo es un gran historiador, ¿cierto? Y partes de la historia de Josefo que yo me he leído, se los recomiendo también, más que todo en la parte de la historia de los judíos, que es importante leerla. Josefo describe la frenética búsqueda de alimento durante el sitio final. ¿Cuál sitio? De hecho, Josefo es el que relata que cuando los romanos cerraron a Jerusalén, se acabó el alimento porque no le permitían entrar ni salir a nadie y la gente luchaba por comida, hasta el punto que hay un caso que dice que una mujer se comió a su propio hijo y fue algo aterrador. Está dentro de las historias de Josefo, en donde el hambre que vivían dentro de Jerusalén era aterradora. Entonces dice Josefo, hablando de lo que sucedió en el sitio a Jerusalén, dice: al empeorar la hambruna, el frenesí de los insurgentes iba a la par con ella, y todos los días estos horrores ardían más ferozmente. Pues como no se encontraba grano por ninguna parte, los hombres irrumpían en las casas y si encontraban algo, maltrataban a los ocupantes por haber negado que lo tenían. Si no encontraban nada, los torturaban como si los hubiese ocultado más cuidadosamente. Entendamos que era algo, según el postmilenialista, que habla que era enfocado a Jerusalén, a la Israel apóstata. Cuando se sitió a Jerusalén en el año 70, los alimentos empezaron a faltar y entre ellos mismos casi que se agredían para buscar alimento, hasta el punto, como yo les dije, que una mujer se comió a uno de sus hijos. Y también habla que cuando muchos de ellos escapaban y no los mataban, porque muchos de los que escapaban salieron de Jerusalén, los romanos inmediatamente lo crucificaban afuera de Jerusalén. Entonces muchos de ellos que dejaban sin matar, les daban comida, pero comían tan rápido que decían que se explotaban por causa del hambre. Por eso las historias de Josefo también dice que ellos mismos le decían a los que salían de Jerusalén que se estaban inflando por la hambruna tan impresionante, que comieran despacio con el fin de que no sucediera algo en el cuerpo. Eso es tal cual como dice la historia de Josefo, porque muchos de ellos estaban pasando deshidratación y hambruna en un sitio que duró más o menos más de 3 años, donde muchas de las personas vivían hambre impresionante y donde empezó a faltar alimento de las reservas que tenía la ciudad. Es el enfoque de Chilton. Ahora miremos Kistemaker, dice: del que está sentado en el trono se transmite el mensaje de hambruna, que en la época bíblica se escuchó repetidas veces. O sea, hemos visto y la Biblia nos habla de diferentes momentos de hambruna, ¿cierto? Que sucedieron en ciertos momentos en Israel, en diferentes lugares de Israel. Dios, quien con frecuencia advirtió de la hambruna a su pueblo, una vez más les informa que habrá escasez en el suministro de alimento y que también va a haber diferentes momentos en la historia donde va a haber momentos donde el dinero no va a alcanzar y donde también no se tendrá suficiente alimentos para abastecer a todos. Por tal motivo, todos tendrán que vivir de una forma medida. Eso también se ha vivido. En la Primera y Segunda Guerra Mundial se vivió momentos donde creyentes también pasaron momentos muy complicados y duros. Eso también está en la historia. Aportes, hermanos, con respecto a estos dos versículos, o preguntas. Para avanzar también, a ver si finalizamos este capítulo 6. ¿Ningún aporte? Listo. Versículo 7 al 8 dice, vamos para el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, es casi como un amarillo verdoso, da la ilustración como de peste, como ese amarillo como de peste, como que es como amarillo verdoso. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía.
Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muchos dan a entender que es como la consecuencia de todo esto. Después de la guerra viene hambre, también de tanta muerte, también vienen ciertas pestes y ciertas cosas. Sabemos que después casi me parece que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después de tantos cadáveres, es que se desató lo que se conoce como la peste negra, me parece que fue, ahí me fallan los datos, no sé si fue la primera o la segunda, me parece que fue la primera y la segunda más bien fue la fiebre española. Bueno, ahí tengo unos problemitas con esos datos. Pero da a entender la idea de que después vendría un caballo amarillo y el que lo montaba tenía nombre, muerte y Hades le seguía, ¿cierto? Y le fue dada la potestad de quitar casi un 25% de los habitantes de la Tierra. El futurista lo enfoca a algo que va a suceder en el futuro, donde una gran porción de los humanos van a morir como consecuencia de esto. Otros hablan de que esto ya sucedió en Jerusalén, donde después del hambre y todo eso, entre ellos mismos se mataban y un gran número de personas murieron dentro de Jerusalén. Muchos se suicidaban, muchos morían, muchos tenían batallas entre ellos mismos, ¿cierto? Y eso también habla de las personas que han muerto por hambre y por mortandad y por diferentes guerras en la historia. Miremos el enfoque acá de MacArthur. Caballo amarillo. Es la palabra clorofila. Se deriva de este adjetivo griego y describe la tonalidad pálida y verdosa que adquiere un cadáver en descomposición. Dios concede a este jinete la autoridad para traer muerte al 25% de la población mundial. Dice, el lugar de los muertos que se identifica en relación directa es con la muerte y es porque habla de una gran cantidad de personas que van a morir. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial también dejaron una gran cantidad de personas muertas. El asedio a Jerusalén también dejaron una gran cantidad de personas muertas, pero si vamos a lo largo de la historia, en diferentes guerras que se ha visto en la humanidad, los muertos han sido bastantes. Y cuando hay guerras, hay muertos. Y la humanidad ha sido una humanidad de diferentes guerras, tanto locales como mundiales, donde un gran número de personas han muerto. O si no, mire, con solamente la bomba atómica, cuántas personas también murieron de una vez por todas. Entonces, hay que entender lo siguiente, y es que muerte por guerra siempre ha existido, y cada vez que hay guerras internas, guerras entre países, guerras entre diferentes, aún guerras civiles, los muertos son bastantes. O si no, miren otros como Colombia, ¿cuántos muertos no ha tenido más de 50 años de conflicto interno? Entonces, siempre habla de que las guerras van a traer muerte, y si en algún momento se logra desatar otra guerra mundial, las muertes van a ser bastantes, así como se vivieron en las otras guerras mundiales. Chilton habla lo siguiente, además, en paralelo con la lista de Dios, sus 4 categorías básicas de maldiciones, con las cuales él castiga a las naciones impías y desobedientes. Aquí Chilton siempre compara con diferentes versículos en la Biblia, y aquí algunas de las comparaciones que dice es que estos primeros 4 jinetes, por lo general siempre se asocian con juicios que Dios ha mandado a naciones impías. Por ejemplo, en Ezequiel 14, 21 y Ezequiel 5, 17 dicen, mis 4 juicios terribles contra Jerusalén, la espada, el hambre, las fieras y la pestilencia para cortar de ellas hombres y bestias. Quiere decir que estos 4 juicios que nos muestra Apocalipsis realmente no son nuevos. Es algo que ya se ha visto en otros pasajes de la palabra, en donde Dios castiga a las naciones impías, y aquí también nos habla tanto de Israel como una nación desobediente, dice. Sin embargo, en esta etapa preliminar y en concordancia con la condición de 4 del pasaje en general, a la muerte y a la tumba se le dan autoridad para tragarse solo la 4ª parte de la tierra. Los juicios anunciados por las trompetas afectaron 1/3 de la tierra, y los juicios anunciados por la copa lo devastarán todo. Hay que entender la posición postmilenialista, es que cuando ellos hablan de mundo, cuando ellos hablan de tierra, no lo hacen de un enfoque de todo el planeta Tierra, ni de todo el mundo, sino de la tierra conocida y del mundo conocido. ¿Cuál es la tierra conocida y cuál era el mundo conocido? Todo el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano fue un imperio que todo el mundo conocido hasta el momento lo dominaba. Había ciertos lugares que no, pero todo el mundo conocido, Europa y las ciertas partes de Asia, todo el mundo conocido era
dominado por el Imperio Romano, había ciertos lugares que no, pero cuando el postmilenialista habla del mundo y la tierra, está hablando del mundo conocido y la tierra conocida. Es el premilenialista que habla de todo el mundo y de todo el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, aquí está hablando de que esos juicios llegarían sobre el mundo conocido y la tierra conocida y afectarían porque en Roma también se desatarían un montón de guerras internas que querían traer división del imperio. El amilenialista dice así: pero muerte y Hades matan y reúnen a millones y millones de personas de varias maneras horrendas. Primero en forma violenta, con armas de destrucción individual o masiva, luego con escasez de alimento que conducen a una muerte gradual, tercero con enfermedades violentas de alguna clase y por último por bestias salvajes, ¿sí? Dando a entender que las guerras siempre llevan a ese mismo enfoque. Entonces, una guerra siempre va a llevar a hambre, una guerra también siempre va a llevar a enfermedades y la guerra también va a llevar a que aparezcan bestias salvajes con el fin también de matar a las personas que quedan o de comerse los muertos que quedan en el piso. Es un fenómeno que es repetitivo y se ha visto también en las diferentes guerras que ha tenido la humanidad, tanto grandes como pequeñas. ¿Aportes? ¿Preguntas? ¿Nunca que quieran enfocarse? ¿Decir algo adicional? Listo. 9 al 10. Ya vamos para el quinto sello. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar, lo hemos dicho en diferentes momentos que hemos estado estudiando esto, Apocalipsis utiliza bastante lenguaje del Antiguo Testamento. También vimos hace 8 días que aparecía un altar, que aparecía muchas cosas que eran muy semejantes al tabernáculo, ya que sabemos que a Moisés se le mostró en algo físico una realidad que estaba en el cielo. Entonces aquí se nos habla del altar, dice: las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre los que moran en la tierra? Aquí está hablando también de mártires, ¿sí? De personas que mueren por causa de la palabra. Aquí vemos personas, a comparación de hoy en día, que hay muchas personas que dicen que Dios no es un Dios de juicio, sino que tiene que ser un Dios de amor. Aquí se nos dice que estas personas que murieron por causa de la palabra claman a Dios para que Él venga y juzgue a la humanidad. Claman, es como una especie de oración imprecatoria, ¿sí? Donde piden que sea Dios el que venga y juzgue, que sea Dios, y claman para que el juicio de Dios venga sobre la humanidad, porque la maldad ha avanzado bastante. Aquí, desde el punto de vista postmilenial, era que habían muerto muchos, pero muchos creyentes por causa de la unión de los judíos con el Imperio Romano, porque los judíos se habían desvirtuado completamente y se les llamaba apóstatas, porque se unieron casi con el Imperio Romano para perseguir a un montón de creyentes, tanto judíos como gentiles. Y era esta persecución que se había desatado también, que llevó a esto. Recordemos que en el siglo I también se tuvieron varias persecuciones contra los cristianos, tanto judíos como gentiles, y eran estas personas también que clamaban para que Dios venga y juzgue a la humanidad, o juzgue en ese caso al Imperio Romano y también a la Israel apóstata. Si hablamos desde un punto de vista premilenialista, estamos hablando de diferentes personas que van a morir en esos 7 años por causa del anticristo, que claman para que sea Dios juzgando prontamente a la humanidad. Y desde el punto de vista milenial es porque a lo largo de la historia siempre han muerto varias personas por causa de Cristo, ¿sí? Y también claman para que sea Dios trayendo sus juicios y sea el final del tiempo. MacArthur dice: los acontecimientos que acompañan su apertura comienzan en la primera mitad de la tribulación y marcan su punto medio para dar comienzo la segunda mitad del periodo de 7 años que se llama la Gran Tribulación. Aquí MacArthur no lo enfoca como Mateo 24, la Gran Tribulación, como algo que sucedió en la generación de los apóstoles, sino la Gran Tribulación lo enfoca desde el punto de vista dispensacional, en donde nos llevan a ver a lo siguiente:
y es que recordemos que la persona dispensacionalista hace el enfoque de la siguiente forma: los primeros 3 años y medio se le llama la tribulación, donde se va a ver todo esto, pero en los siguientes 3 años y medio se le llama la gran tribulación, donde ya es Dios que envía como ciertos fenómenos naturales. Así lo ve el dispensacionalista. Entonces MacArthur dice, bueno, con la primera mitad y lo que llama la gran tribulación, dice, las almas de los que habían sido muertos, los cristianos martirizados por su fe. O sea, las almas de los que habían muerto son los cristianos martirizados por su fe, que también MacArthur lo ve tanto en esos años, pero también da como una tendencia a mirar también de diferentes personas que han muerto por su fe a lo largo de la historia. Chilton, ¿cómo lo ve? Hermanos, si tienen preguntas la pueden hacer, los veo muy callados. Dice, para muchos cristianos por todo el imperio, los meses y años venideros traerían gran angustia, pues las familias serían separados y los seres amados muertos. Cuando la tragedia golpea, nos sentimos tentados a preguntarnos, ¿le importa a Dios? Porque cuando viene una tragedia fuerte en el mundo y yo soy cristiano, siempre uno se pregunta, Dios, ¿por qué permite esto? Dios, ¿por qué nos pasa esta situación? Pero hay veces los cristianos vivimos tribulaciones fuertes que viven también las otras personas y son los diferentes momentos que Dios permite que pase a la humanidad. Dice, esta pregunta es especialmente intensa cuando el dolor es causado por los corruptos enemigos de la fe, decididos a destruir el pueblo de Dios. En la injusticia, el sufrimiento se hace evidente. Nosotros nunca hemos vivido una persecución. Nosotros tenemos un cristianismo cómodo, pero hay muchos momentos de la historia donde muchos cristianos han vivido persecución por causa de su fe. Y eso es algo que uno tiene que estar fortalecido en Dios, porque uno tiene muchas preguntas en su cabeza y no entiende muchas cosas. Pero Dios fortalece a los creyentes en momento de persecución. Y aquí la imagen que nos lleva Chilton es a entender que estaba viviendo su momento de persecución aún contra los cristianos, muy fuerte, donde muchos de ellos eran cogidos, eran apedreados, muchos de ellos los llevaban a matar, ¿cierto? Muchos cristianos también murieron crucificados. Y uno le pregunta en ese momento, Señor, ayúdame, ¿qué va a pasar en esta situación? Y es donde el Señor pide que sea Dios juzgando a las personas que están persiguiendo a los creyentes por causa de su fe. Y es como el clamor que nos lleva aquí a entender Chilton, donde las personas que murieron por causa de su fe claman para que sea Dios juzgando a la Israel apóstata y a Roma. Kistemaker dice, la apertura del quinto sello no apunta a ningún momento específico de la historia de la raza humana. Recordemos que la milenialista no apunta a ningún momento específico, sino que es como diferentes sucesos que se viven a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces aquí no se apunta nada, no se apunta ni al ni al año 70, ni tampoco al final de la humanidad. Dice, sino que corre paralela a la escena de los 4 primeros sellos, es decir, ocurre durante el tiempo entre la ascensión de Jesús y su retorno. Dice, cuando más violenta la persecución de los cristianos, con mayor apremio los santos en el cielo claman a Dios que juzguen a los habitantes de la tierra y venguen la sangre de su pueblo. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Sí? No, quedamos hasta, para que, yo creo que esto es una buena división, porque aquí lo que se finaliza es como esos 5 sellos que hablan más que todo de acontecimientos de la guerra del hambre, porque ya los que vienen son, como lo enfocan los dispensacionalistas, como eventos naturales. Preguntas, aportes, conclusiones de lo que vimos en este momento. Un aporte que quieran hacer para concluir esto, algo que quieran preguntar, si quieren escribir en el chat. No sé si un hermano quiere hacer algún aporte especial. Bueno, entonces oramos. Oramos. Igual hoy estuvieron muy callados. No sé, hermanito Juan Goyeneche, ¿qué quiere decir de estos versículos que leímos? Estuvimos leyendo. Ya, listo. Esperemos que el hermanito iba a escribir.
y oramos. Listo, entonces vamos a orar. Vamos a orar, siempre estuvimos unos 50 minutos profundizando sobre estos versículos y vamos a quedar con los otros sellos que nos dan también un entendimiento de toda esta situación. Entonces vamos a orar. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo que nos permitiste, Señor, tener, aún profundizando también como estas tres posturas. Es necesario también comprenderlas con el fin que nos lleven también a tener conclusiones claras con respecto a varios temas en este estudio con respecto a Apocalipsis. Te damos, Señor, a ti la gloria, la honra, te pedimos para que seas tú permitiendo que este estudio también sea para nuestra edificación y nos ayude también para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios Amén, bendiga. pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Carlos. Bendiciones. Gracias. Dios bendiga.